Estaba leyendo sobre las declaraciones que dio el secretario general de la ONU. Es este señor se llama Antonio Guterres, él es portugués, es el secretario general de las Naciones Unidas. Y en su discurso, creo que fue en el mes de julio, que dio en presencia de los 193 países que conforman las Naciones Unidas, digamos que el organismo diplomático más grande del planeta, él decía, déjenme y se los voy a leer lo que decía, o parte de lo que decía. Dice, el periodo posterior a la Guerra Fría ha terminado. El mundo, ¿se acuerdan de la Guerra Fría? La Guerra Fría entre el bloque comunista y el bloque capitalista, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, terminó. Dice, el periodo posterior a la Guerra Fría ha terminado. El mundo vira hacia una nueva era multipolar, la cual ya está marcada por el mayor nivel de tensiones geopolíticas y rivalidad entre las principales potencias en décadas. Es decir, antes eran dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora esto es, dice, las potencias, hay rivalidad, la mayor cantidad de tensión geopolítica. Por ahí vemos a un norcoreano amenazar cada rato con que tiene bombas nucleares. Por ahí vemos a China que quiere ser la principal potencia económica. Rusia que invade a Ucrania. Estados Unidos que quiere controlar casi todo el planeta. Entonces ya no es nada más un tema de dos ideologías de izquierda y derecha, ya es un tema de rivalidades en general en el planeta. Dice, estamos viviendo, le estoy leyendo el discurso de este señor, dice, estamos viviendo en un mundo fracturado y convulsionado. Y esto no lo está diciendo un teólogo, no lo está diciendo un pastor, lo está diciendo el líder de la principal organización diplomática mundial. Dice, donde los conflictos son más complejos y mortales. Hay un resurgimiento de los temores sobre una posible guerra nuclear. Un aumento de la desigualdad a lo interno de cada país. ¿Cuánto vemos eso en nuestro país? La desigualdad que hay en nuestro país. Dice, terrorismo generalizado, una creciente desconfianza en las instituciones públicas. Parece que está leyendo la situación de Panamá. Y dice, y una vulneración a los derechos humanos. Todas las rivalidades y divisiones están socavando la piedra angular de la ONU, de las Naciones Unidas. Dice que todos los países trabajen conjuntamente para solucionar los retos globales. Y dice, llama a la acción y dice, el momento de actuar no es cuando las divisiones y fracturas nos hayan envuelto. Dice, el momento de actuar es ahora. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en un mundo así? Lo vemos a diario. Y este señor está alertando y diciendo, estamos viviendo en momentos difíciles, en momentos convulsionados. El momento de actuar es ahora, no después. Ahora, ¿ustedes saben por qué pasan estas cosas? Por el egoísmo, el individualismo, porque me importa lo que yo pienso, me importa lo que yo siento. Si yo estoy bien, todo está bien. No me importa lo que pase con las demás personas. Tiene que mi opinión prevalecer. No hay verdades absolutas, sino que todo es relativo. Si yo me autopercibo como quiera, los demás me tienen que aceptar porque así lo decido yo. Y todo es basado en yo. Fíjense, Steve Jobs, ¿saben quién es? Quien revolucionó la comunicación, teléfono inteligente, la forma de escuchar música y todo esto. Decía, un momento antes de morir, murió de cáncer, y dice, en este momento acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. De hecho, el rey Salomón dijo en Eclesiastés, dice, me dediqué a investigar, me dediqué a tratar de adquirir sabiduría, me dediqué a los placeres y todo es absurdo, todo es vanidad.
dijo el rey Salomón en Eclesiastés. Ahora, si estamos viviendo en un mundo así y pareciera que no es que va a mejorar, pareciera que todo indica, como dice la Biblia, en los últimos días van a suceder cosas peores, pareciera que vamos hacia peor. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Quiero que hagan algo un momento. Quiero que ahí donde están cierren sus ojos un momento. Y piensen en algo, piensen en lo que les voy a decir. Si ustedes supieran que dentro de 1 o 2 días ya no van a estar en este mundo, ¿qué consejo le darían a sus seres queridos? Piénsenlo un momento, unos segundos. ¿Qué consejo le darían ustedes a sus seres queridos, a sus hijos, hermanos, amigos, familiares, si ustedes supieran que ya no van a seguir en este mundo, que dentro de 24 o 48 horas ya no van a estar aquí? ¿Qué consejo le darían? ¿Lo pensaron? ¿Hay alguien que se atreva a decir qué consejo le darían? Eso, que busquen al Señor de todo corazón. ¿Alguien más puede decir algo? ¿Qué le aconsejaría, Fátima? Además de lo que dijo la hermana, les diría, tengan esperanza, soportemos, tengan esperanza y fe, porque pronto estaremos en el reino celestial con nuestro Padre celestial. Amén, amén. Te me adelantaste al final de la prédica. Está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Don Miguel. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué más? Allá. Servir al prójimo. Bien. Ahí donde está realmente riqueza. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Levantó la mano por allá? Exacto. Pase lo que pase, sigue siendo Dios y su palabra va a prevalecer sobre todo. Dime, mi amor. ¿Perdón? Poner todos los proyectos en manos de Dios. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Ahora bien, déjenme contarles una historia. Porque el apóstol Pablo, sabiendo precisamente que ya iba a morir, él escribe una carta y le escribe una carta a su hijo Timoteo. Sabemos su hijo en la fe. De hecho, le escribe 2 cartas a Timoteo. La segunda, que es la que vamos a utilizar hoy, es la última carta que él escribe sabiendo que ya va a morir. Sabiendo que probablemente al día siguiente o un par de días después ya le iban a cortar la cabeza, porque ya probablemente había sido sentenciado a muerte. Y este es el consejo que le da el apóstol Pablo, quien fue el escritor, el que más escribió el Nuevo Testamento. Este Pablo que tuvo un encuentro con Jesús, ¿lo recuerdan? Tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, hey, sígueme, deja de estar en el lado oscuro de la fuerza y únete acá, estás dándote contra la pared, sigues persiguiéndome, no, vente para acá. Y Pablo es el que relata la Biblia, hace viajes misioneros, funda iglesias, reciben revelación de parte de Dios, que es lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, ese Pablo le escribe una última carta a su hijo Timoteo. Y empieza la carta diciendo, mi verdadero hijo en la fe, sabiendo que ya iba a morir. Ahora, ¿qué le escribe Pablo? Miren lo que escribe. Capítulo 3, después de darle algunos consejos diciéndole, no te avergüences del evangelio, sigue adelante, haz lo que tienes que hacer. Le dice en el capítulo 3, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y fíjense la lista que sigue. La gente
estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Miren esa lista. ¿Se parecerá a lo que vivimos hoy? ¿Será que el apóstol Pablo estaba viendo lo que hoy? ¿Qué hubiera escrito si estuviera hoy? Y él dice, en los últimos tiempos esto es lo que va a suceder. En los últimos días la gente va a ser egoísta. Cuando yo leo esto, me pongo a pensar en todas las guerras que estamos viviendo. Me pongo a pensar en el egoísmo que se vive cada día. Me pongo a pensar en la corrupción galopante que hay en nuestro país y en los demás países de nuestra región. Me pongo a pensar en la mentalidad del qué hay para mí. Me pongo a pensar en si yo estoy bien, todo está bien, que es lo que vivimos hoy. Me pongo a pensar en esa mentalidad de robó pero hizo. Me pongo a pensar en que incluso hay encuestas que pareciera que los más corruptos están más arriba en la decisión de voto. Y perdonen si lo digo así, lo estoy diciendo de mi corazón. Entonces la gente prefiere esto, pareciera que esto es lo que están prefiriendo. Pareciera que esto es lo que está predominando en nuestra sociedad el día de hoy. Pareciera que la arrogancia, la desobediencia a los padres, no lo vemos el día de hoy. Y eso le dice, antes de morir, el apóstol Pablo a Timoteo. Te vas a encontrar con esto al final de los tiempos. Esta va a ser la realidad en los últimos días. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Nos echamos a llorar? No. ¿Qué hacemos frente a esto? Buscar más del Señor. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Nos unimos a eso? ¿Seguimos con la misma línea? Bueno, si todos están así, bueno, pues esto es lo que es. ¿Sigo así? Ahora, en los versículos siguientes, el apóstol Pablo le da dos consejos, que de hecho los últimos dos consejos que le da a Timoteo. ¿Se atreven a leerlo conmigo? Eso. Dice el versículo 14. Antes le está diciendo, esto es lo que está sucediendo, pero dice, pero tú, es decir, pero tú eres diferente, tú no eres como eso, tú eres aparte. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Permanece firme en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que has aprendido? La palabra. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez, ¿conoces qué? Las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos da sabiduría? La palabra. ¿Hay otro lugar donde podemos hallar esta sabiduría? Es en la palabra. Y Pablo está diciendo, tú mantente firme en esto. Esto es lo que te va a llevar a feliz término. Esto es lo que te va a hacer que en un mundo desastroso, como lo que acabamos de leer, esto es lo que te va a mantener firme. La palabra. Sigue diciendo,
Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Hay siervos de Dios aquí hoy? Me faltaron un par. ¿Hay siervos de Dios aquí hoy? Eso. Entonces es la palabra la que capacita al siervo de Dios para toda buena obra. Y sigue diciendo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Dice, predica la palabra. ¿Predica qué? Predica la palabra. Persiste en hacerlo. No te canses. Sigue haciéndolo. Predica la palabra. Sea o no sea oportuno. Y a veces nosotros esperamos el espacio idóneo. Esperamos que haya musiquita de fondo. Esperamos que haya luces y que haya pifia y que para entonces sea o no sea oportuno, no te canses de predicar la palabra. Dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, dice, sin dejar de enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra. Porque llegará el tiempo, fíjense este pedazo, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Llegará el momento en que cuando la verdad de Cristo confronte, no lo van a tolerar. ¿Por qué? Porque esta sociedad piensa que no hay verdades absolutas y que todo es mi percepción y todo es mi placer y todo es lo que yo opino, lo que yo siento y lo que yo quiero. Pero cuando se confrontan ante la verdad de Cristo, no lo van a tolerar. ¿Estamos viviendo algo así? Sigue diciendo, sino que llevados de qué? De sus propios deseos. Llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Se rodearán de gurús, de expertos, de influencers. Se rodearán, pareciera que le estoy traduciendo al apóstol Pablo, yo, ¿verdad? ¿Verdad? Tuviera el apóstol Pablo entre nosotros, yo le digo, hey, yo te ayudo a traducir esto. Dice, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Se rodearán de gente, incluso tengo que decirlo, de pseudoapóstoles que les dirán las novelerías que quieren oír. Que les dirán, dentro de ti está el campeón. Que le dirán las 5 claves para el éxito y la riqueza. Que les dirán, tú eres tu mayor potencial. Que les dirán, sigue estos pasos y serás millonario. Esas son las novelerías que escuchamos hoy, ¿no es así? Sigue diciendo, dejarán de escuchar ¿qué? La verdad. Porque no, eso la verdad, eso me confronta. No. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. El secreto de la prosperidad. Los escritos ocultos de no sé quién. Y dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Y dice, soporta los sufrimientos. Uy. Es que esto no suena bonito.
esto de soporta el sufrimiento, esto no. ¿Hay siervos de Cristo aquí? Van a sufrir. Sí, vamos a sufrir. Sí. Ahora, ¿cuál es la ventaja? De que en medio del sufrimiento tenemos a un Dios poderoso que nos lleva de la mano, que ha dicho que romperá toda cadena, que ha dicho que abrirá cerrojos de hierro, que ha dicho que aunque camines por el fuego no te quemarás, que ni las llamas arderán en ti, que aunque pases por el agua no te ahogarás. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Eso. Esa es la diferencia. Pero sufrimiento vamos a tener. Y fíjense, esto es tan importante en nuestros días. Tan importante en nuestros días. Y perdemos de vista la importancia de la palabra en nosotros. Perdemos de vista muchas veces la importancia de lo que es y representa la palabra de Dios en nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo vamos a analizar estos dos consejos que le da a Timoteo, a su hijo en la fe. Y el primero es, permanece firme en la palabra. Pero tú, versículo 14, permanece firme en lo que has aprendido. Y fíjense, dice, en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. No es solo leerlo y memorizarlo, es estar convencido de que eso es la palabra de Dios. Es estar convencido de que si esa palabra dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, yo lo soy. Lo que dice es estar convencido en que si dice que no me debo afanar por nada, sino que presento mis peticiones delante de Dios y su paz me va a llenar, entonces estoy convencido de que así será. Eso es permanecer firme, es todos los días meditar en la palabra, como le dijo Dios a Josué. Medita de día y de noche en este libro y te irá bien. Eso es permanecer firme en la palabra. Que si dice la palabra, no codiciarás los bienes de mi prójimo, entonces ¿yo qué hago? No codicio los bienes de mi prójimo. Que si dice la palabra que tu sí sea sí y tu no sea no, entonces no miento, aunque me cueste. Eso es permanecer firme en la palabra. Permanecer firme en la palabra significa entender que esto debe ser mi base de conducta. La palabra debe ser mi fundamento, el fundamento de mis acciones. Para ponerlo en términos legales, debe ser mi constitución. Debe ser mi norma a seguir. Esta palabra debe ser lo que viene a mi mente antes de actuar. Antes de pensar, antes de hacer. Esto es lo que debe venir a mi mente. Antes de aceptar algo turbio, debo pensar, no. El apóstol Pablo escribió en Romanos, transformen su mente con la palabra. Romanos 12, 1 y 2. Cambien su manera de pensar a través de la palabra. Jesús dijo, Mateo 7, 24 y 27, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Y dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Es que cuando estamos cimentados sobre la roca, cuando viene el sufrimiento no nos mueve. Si estamos cimentados en la palabra de Dios, en lo que Él dijo, en lo que Él piensa de ti y de mí, no hay nada que nos pueda mover y estremecer.
absolutamente nada. Hace algún tiempo escuchaba con tristeza un muchacho que es un cantante, bueno, por lo menos era un cantante cristiano, que había incluso escrito varias canciones cristianas, que muchas se cantan todavía, decir que ya dejaba de ser cristiano, que no es que se iba de la iglesia, sino que dejaba de ser cristiano y negaba la fe. Imagínense esto. Ese muchacho le faltaba este fundamento. No tenía cimientos, no tenía base sobre la palabra. No sabía quién es, no tenía identidad. Gracias. Es que mi identidad cristiana está aquí en la palabra, no en ningún lugar. Y si yo no la conozco, entonces pierdo mi identidad fácilmente. Me desvío ante cualquier situación, cualquier viento, cualquier marea, cualquier gurú, me desvía. Porque no estoy cimentado sobre lo que Dios dice de mí y lo que Dios quiere de mí. Quizás algunos puedan pensar, espero que ninguno de aquí, ¿cómo yo sé que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Si esto lo escribieron humanos, ¿no será que se equivocaron? ¿Cómo yo sé que esto es realmente lo que Dios dice? En una ocasión me hicieron esa pregunta a mí, una muchacha que trabajaba conmigo. Ahora les digo algo. ¿Será casualidad que un libro como este se escribió durante unos 1500 años por 40 personas diferentes, en lugares totalmente distantes, en 3 idiomas diferentes, y que tenga un sentido de inicio a fin y que tenga una precisión histórica más que cualquier otro escrito sobre la tierra? ¿Será que es casualidad eso? ¿O será que es inspirada por Dios como acabamos de leer? ¿Será que Dios inspiró a esas más de 40 personas para escribir lo que tenemos hoy en nuestras manos y fundamentarnos en eso para nuestra vida diaria, para que guíen nuestro pensamiento y nuestras acciones? Amén. Amén. Fíjense, vamos a ver el segundo consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, predica la palabra. Permanece firme, afírmate tú. Mira, primero afírmate, conócela, síguela, medita y luego prédicala, enséñala, habla, no te quedes callado. Dice capítulo 5, versículo 2, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Sea o no sea oportuno. Sea o no sea que está el clima soleado o está el lluvioso. ¿O será que necesito un ambiente o una atmósfera diferente para poder? No. Habla. Habla de lo que Dios ha hecho en ti. Habla de el pasaje que hoy leíste y te motivó, te inspiró y Dios te habló. Eso es. Habla la palabra. A veces pensamos que predica la palabra es solo para los pastores. Sí, ese es nuestro trabajo como pastores, predicar, enseñar, aconsejar. Pero no es exclusivo de los pastores. Es de todos. No necesitamos elaborar un bosquejo ni estudiar teología hermenéutica o milética. No, habla simplemente lo que la Biblia ha hecho en ti. Eso es predica. Oportuno o no oportuno, en tiempo o fuera de tiempo, habla a los demás. Hay mucha gente a tu alrededor que necesita escuchar la palabra y que los pastores no tenemos acceso a esa gente. Es deber de todos predicar la palabra, enseñar, hablar. Porque el mundo está, como leímos al principio, lleno de egoísmo, lleno de individualismo, lleno de
pleitos, divisiones, fracturado y demás. Y lo que necesitamos y lo que necesitan las personas a nuestro alrededor es escuchar la palabra. ¿Lo creen? Amén. Dice, pero mira cómo lo dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Sin dejar de enseñar, con paciencia. No es pecador incircunciso, te vas a ir al infierno. Si le hablan así a usted creen usted quisieran seguir leyendo la palabra. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, eso no. Eso no es predicar la palabra. Generación de víboras, salgan. No, eso no es. Fuera, no. No sabes con quién te has metido. Yo soy un hijo de Dios. Por favor. Eso no es predicar la palabra. Predicar la palabra es hablar de la transformación que yo estoy viviendo. Es hablar de mi base, mi fundamento. Es hablar de que yo tengo esperanza. Porque sé que al final voy a ver a Cristo resucitado. Eso es hablar. Eso es predicar, darle esperanza. Mira que lo dice, anima con mucha paciencia. Eso es. Fíjense. Es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que nosotros nos aferremos a la palabra y enseñemos a otros. Este pasaje, el apóstol Pablo sigue diciendo en este mismo pasaje, versículo 6, y con esto ya voy aterrizando, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio. Él está diciendo, ya yo sé que me van a aniquilar. Ya yo sé que mi tiempo se acabó. Ya yo di todo lo que tenía. Ya yo escribí, ya yo recibí del Señor, ya yo me capacité en el Señor, ya yo recibí de Él y ya yo impartí todo lo que podía. Y fui a todos los lugares. Y ya llegó mi punto de ser ofrecido como un sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. Este es los dos consejos que está dando un hombre que ha tenido una comunión con Dios profunda a su Hijo amado. Y le dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido, ¿en qué? En la fe. He permanecido, a pesar de que me azotaron, a pesar de que tuve conflictos, a pesar de que me apedrearon, a pesar de que todo lo que padecí, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y dice el versículo 8, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Esa corona que me va a otorgar por haber permanecido firme, por haber mantenido mi fe. Y sigue diciendo, dice, y no solo a mí, está hablando el apóstol Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y eso te incluye a ti y a mí. Tenemos una recompensa por mantenernos firmes y es la corona de la vida que nos dará nuestro Salvador. Un día vendrá y nos dará ese regalo, ese premio, esa corona a quienes nos mantengamos firmes y fieles. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo peleo esa buena batalla? Permaneciendo firme en la palabra y predicando la palabra.
¿Cómo sé que estoy firme? Es porque estoy permaneciendo en la palabra. Es porque si la palabra me dice confía, entonces yo confío. Es que si la palabra me dice yo sé bien los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, eso es lo que yo creo. Eso es permanecer firme en la palabra y hablarles a otros de esa esperanza que tengo yo, a pesar de que el mundo se esté cayendo. Yo tengo firme mi confianza y mi esperanza porque Él prometió y va a cumplir, porque su palabra va a prevalecer sobre todo. ¿Se atreve a hacer ese compromiso hoy? ¿A permanecer firme en la palabra? ¿Se atreve a hacerlo? ¿Y se atreve a hablar a otros de lo que Dios está haciendo en ustedes? ¿Sí? ¿Me acompañan a orar entonces? Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado hoy. Gracias, Padre, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra va a prevalecer, porque si tú dijiste y cumplirás, Señor, porque sabemos que tú diseñaste un plan perfecto y sabemos que ese plan llegará a feliz término en Cristo Jesús en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, porque podemos allí basarnos, aferrarnos, fundamentarnos, y a pesar de que todas las cosas alrededor no estén bien, yo me mantengo firme en ti, Señor. Yo me mantengo firme en lo que tú has dicho, yo me mantengo firme en lo que tú has hablado, en lo que tú has dicho de mí y en lo que quieres de mí, Señor. Hoy oro por mis hermanos, Padre, para que tú derrames en ellos tu gracia y tu favor, para que tú pongas en ellos hambre y sed de tu palabra, para que ellos no puedan dormir si no buscan de ti, Padre. Oro para que tu paz los llene, oro para que ellos tengan, Señor, así como dice tu palabra, así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma busca de ti, Señor. Oro para que ellos tengan esa misma pasión por ti y por tu palabra, Dios, para que se aferren a ella, Señor, para que nada ni nadie los pueda estremecer, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es nueva cada mañana, y porque tu bondad me perseguirá todos los días de mi vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.